¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Cortésmente, cada semana con temas, invitados de interés para toda la comunidad. Qué alegría llegar hasta sus hogares, también a muchos municipios donde llega nuestro programa, desde acá, desde El Retiro, desde Conecta, que con mucho cariño, con mucho amor, hacemos este espacio para permitirnos por medio de la palabra mejorar, ampliar nuestro conocimiento y sobre todo que sea el diálogo y la comunicación esa posibilidad de enriquecer y reitero, de mejorar o crecer nuestra información, nuestro criterio. Así que los invitamos para que estén con nosotros durante este media hora de programa que vamos a tener. Quiero contarles que este programa es muy especial, vamos a hacer justamente 2 programas para que estén conectados, realmente es un tema que nos interesa mucho, tenemos unas invitadas muy especiales, así que vamos a hacer este programa que va a tener este primer momento y la próxima semana vamos a continuar con él. En una parte un poco más práctica para que comprendamos mejor justamente el tema que vamos a desarrollar. Hoy nos acompaña en el programa Juliana Sepúlveda, ella es terapeuta, ha estado con nosotros en otras temporadas, el año pasado también nos acompañó y realmente Juliana es un gusto tenerla en el programa, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación y estoy muy feliz de compartir esto con ustedes. Muy bien, Juliana, hoy vamos a hablar de las barras de Access. ¿Qué es eso? Para que empecemos como a entender y a comprender de qué se trata. Ok, las barras de Access es una técnica energética donde se tocan 32 puntos en la cabeza, 16 a ambos lados, y en el momento que se está tocando la cabeza, todas las limitaciones, creencias, pensamientos, traumas, emociones, dramas, conflictos que tengas, que hayas almacenado ahí en tu cerebro, se eliminan solo con tocarlo. Lo que perciben las personas es un momento de relajación. Entonces, como lo mínimo que puedes obtener de esto es que te relajaste un montón y te tocaron la cabeza, lo máximo es que te pueda cambiar mucho la vida cuando quites todas esas limitaciones que tienes. Qué bien. Juliana, pues vamos a, en este programa y en el próximo vamos a además a hacer un poco como más ilustrativo, vamos a tener la oportunidad de ver, en el caso mío, pues de sentir y quisiera que antes de que habláramos más sobre este tipo de terapia, hablar de su trabajo. Hace ya más de un año nos acompañó, cómo va, cómo sigue ese trabajo, digamos, de permitir por medio de tantas maneras de poder tocar la vida, esas emociones, gestionar y ayudarle a las personas a tener una mejor vida. ¿Cómo va todo ese trabajo ya como desde la terapia y todo lo que ustedes hacen? Bueno, antes de esta técnica yo manejaba otras técnicas y herramientas, entre esas la hipnosis, la regresión, las constelaciones familiares, la canalización y otras. Y cuando llegué a esta técnica comencé a notar que había mucho mayor eficiencia tanto en mí como en las personas cuando se practicaba la técnica. Entonces en un momento opté por dejar todas las demás atrás y centrarme solamente en las barras. Cuando empecé a hacer barras, tanto para contribuir a otras personas en ese tema de las emociones, de los pensamientos y todo eso, se ha percibido que las personas han tenido mucha mayor relajación, que entran en unos estados de calma diferentes, que ya no necesitan como estar tanto buscando ese espacio de meditación, por decirlo de esa manera, sino que son mucho más conscientes de lo que está sucediendo en su vida, por lo tanto no requerirían como siempre estar en un estado de sí, calma, sabiendo que pueden prolongar eso en sus etapas o en su vivir, por decirlo de esa manera. Con el tema de las emociones, las personas comienzan a sentir que están mucho más liberados con eso. Entonces, como antes me pasaba esto cuando sucedía esta situación y ya no actúo igual. Y ese tipo de cosas se empieza a notar cuando las personas hacen diferentes sesiones con las barras o se corren más las barras. Nos has mencionado, Juliana, pues muchos beneficios, desde algo que diría uno que es tan simple como el relajarse, pero también digamos que algunos aspectos que trascienden, digamos, a la sanación, a todo el tema que nos mencionabas con las emociones y cómo desde esos puntos en la cabeza, digamos que hay una conexión, digamos que con todo ese ser
¿Cómo podemos, digamos que un poco ampliar esos beneficios, digamos que a partir de cada persona se llega a ciertos puntos o es, digamos que algo general donde se va encontrando, digamos que lo que cada persona quiere? Ok, los puntos en la cabeza ya están dados. Entonces, en todas las cabezas se ponen en las mismas partes. Sí existe como un leve movimiento porque todas las cabezas son diferentes, pero el tema es que cuando ya comienzas a tocar eso, se empieza a percibir, tanto en la persona como quien la hace, todo lo que se comienza a liberar. Hay personas que comienzan a hablar de temas que antes les costaba un poco hablar, hay otras que simplemente se relajan y se duermen, hay otras que simplemente como quiero verme una película mientras que me estás corriendo las barras y también funciona. Entonces, lo chévere de esta técnica es que, por ejemplo, hay muchas personas que no les gusta mucho conversar de esas situaciones que les pudo haber causado mucho dolor y que aún así, aunque tú no converses por eso o de eso, igual estás transformando tu vida. Y luego de la sesión, cuando tú ya sales como a tu vida diaria, como esa carga que tenías ahí, que te detonaba o que te hacía que estuvieras en esa reacción por ese tipo de situaciones, ya no está. Empiezas a ser más consciente de las elecciones que tomas, que como subproducto de eso te sanas tu cuerpo, se sana el tema con tu dinero, se sana el tema de las relaciones y comienzas a ver diferentes cambios que hay en tu vida porque esas elecciones comienzan a ser diferentes y ya no estás en esa reacción de lo que estaba sucediendo antes. Digamos que ya en términos de las diferentes, ¿cuántas veces hay que hacerlo? ¿Es un proceso? ¿Depende de las personas? Bueno, esto es muy individual, porque en una sesión de barras, dependiendo de esa capacidad de recibir que tenga el cliente, lo que sucede es que tú puedes quitar hasta más de 5.000 años de limitación ahí. Entonces, hay personas que comienzan a notar que ya la requieren o eligen tomarla, es porque comienzan a ver que su vida cambia más. Entonces, no existe como una cantidad para algo y uno comienza a percibir si tu cuerpo quiere más, si tú quieres más, porque ha visto cambios diferentes en tu vida. Y pues en una sesión se logran cosas maravillosas. Juliana, ahora vamos a seguir conversando y sobre todo, reitero, vamos a tener la oportunidad de verlo más ilustrativo porque vamos además ahora a invitar a Juliana Balaguer, que también hace parte pues y trabaja con toda esta manera, digamos que terapéutica y quisiera también aprovechar el espacio como para que habláramos de todo lo que ha sido la experiencia del trabajo. Recuerdo la última vez que usted me acompañó en el programa, cómo nos contaba, sobre todo en el caso, por ejemplo, de las mujeres y bueno, y otros, y también los hombres, pero recuerdo mucho que me mencionaba cómo muchas mujeres han tenido la oportunidad de sanar muchas cosas muy valiosas para su vida, cambiar su vida, y en ese sentido cada día cobra más relevancia el pensar en la salud mental, en las emociones, en la gestión de las emociones, y es muy rico que como sociedad entendamos eso. Me parece que ese proceso que personas como usted y muchas otras que vienen, digamos que demostrando que esto vale la pena, que es importante, y pues en últimas quisiera que habláramos justamente de esa experiencia, de cómo ha sido un poco todo ese proceso, todos estos años dedicada a algo tan hermoso. Bueno, hay una anécdota que me gustó mucho y pasó hace poco con un niño haciéndole barras. Y este niño llegó porque en su familia lo veían como algo erróneo, como no estás haciendo bien las tareas, estás muy mal en el colegio, no la estás pasando muy bien, siempre estás rabioso, estás peleando con el papá y todo ese tipo de cosas. Y comenzamos a hacer las barras y el niño simplemente se relajó, se recostó y ya al final de las barras yo le decía, tú percibes mucho las emociones de los demás. Y él me decía, sí, pero yo no sé qué hacer con eso. Entonces, hay herramientas que además tiene Access para que te contribuyan en tu vida diaria en ese tipo de cosas. Entonces, comencé a hablar con el niño y le comencé a contar, tienes una forma diferente de estudiar, tienes una forma diferente de aprender, tienes una forma de relacionarte diferente con los amigos, incluso con tu padre. Tú no necesitas ni siquiera decirle cómo está para saber él cómo está, no necesitas hablar verbalmente para que él entienda incluso lo que tú a veces o él requiere.
Y ese tipo de cosas como que a veces en esta linealidad que nos enseñaron no es como tan normal. Pero para él era su vida, su cotidianidad. Cuando después de eso comenzamos a hablar, ya empecé a hablar con el papá y la mamá, ahí mismo fue un clic en la familia y la mamá era como, Dios mío, yo todo lo que lo había hecho erróneo porque estaba estudiando de una manera diferente. Y por ejemplo, la capacidad que tenía él era que podía estar jugando PlayStation, podía estar haciendo la tarea, podía estar viendo televisión, podía estar hablando con los amiguitos y estaba aprendiendo todo al mismo tiempo, pero en el momento que le decían solo te tienes que centrar a estudiar, no era capaz de hacer la tarea porque no era su habilidad de ser tan multitasking era muy fácil, pero cuando lo ponías a hacer solamente una monotarea, él quedaba como, ay no, no puedo con esto, se me hace muy grande. Entonces, eso le cambió no solamente al niño, cambió todo el entorno familiar. Entonces, muchas anécdotas hay con esto, pero se ha notado, por ejemplo, en mujeres que han tenido ese tipo de situaciones en las que no han tenido esa capacidad de elegir en sus relaciones o se quedan pegadas de una situación que fue muy traumática y no la liberan tan fácilmente. Y cuando se hacen sesiones de barras comienzan a tomar conciencia, y no solo pues en ese momento, sino también con sus elecciones, de que hay ciertos cambios internos o elecciones diferentes que pueden llegar a hacer para que esas relaciones también cambien. Que no es la misma relación que a todo el mundo le contaron, que tu relación es completamente diferente porque eres tú con otra persona completamente distinta, y lo que le funcionó tal vez a tu mamá o a tu papá no es lo mismo que te va a funcionar a ti en una relación. Entonces, cuando tú comienzas a tener esa conciencia de que solo tú sabes esa forma de hacer esas relaciones y que hay una conducta que tú sabes hacer mejor que otras personas no saben hacer, y te empiezas a empoderar en eso, comienzas a tener mucho mayor libertad para crear esa realidad que para ti sí funciona. Y no tiene que ser igual a la de todo el mundo y no tiene un punto de referencia a algo más. Entonces, todo ese tipo de cosas comienzan a pasar cuando comienzas a correrte las barras. Juliana, justamente usted nos menciona este caso con un niño y quería preguntarle quién puede acceder, digamos, que a esta terapia de barras. Bueno, todos pueden, desde los recién nacidos hasta los ancianos, todas las personas, mujeres embarazadas, personas que tengan marcapasos, no existe ningún tipo de contraindicación para puede, eso. Sí. Y digamos que también, ¿a quién se lo recomendaría un poco más? Yo diría que a todo el mundo. Sin embargo, si estás en un espacio donde te sientes muy triste, estás muy depresivo, estás muy ansioso, no sabes, o eso estoy muy estancado, muy bloqueado y no sé qué hacer, es de buena contribución y esta sesión de barras para ti. Sin embargo, yo lo recomiendo para todo el mundo. Ajá, qué bien. Bueno, Juliana, aprovechemos, muchas personas muy seguramente que nos están acompañando desde el inicio del programa estarán interesadas en saber dónde las pueden contactar, en fin, aprovechemos en este momento para que las personas que de pronto quieran acceder a esta terapia. Bueno, me pueden contactar en el WhatsApp 310-391-8027. En redes sociales aparezco como Juliana Sepúlveda O, tanto en Instagram como en YouTube, como en Spotify y también en Facebook. Entonces pueden tener mucha información ahí. Es que ahí justamente, Juliana, quería que mencionaras esta posibilidad de contactar, de conocer más de tu trabajo, porque justamente, por ejemplo, en Instagram constantemente hay talleres, hay espacios, hay capacitación. Hablemos de todo ese trabajo también que hacen ustedes un poco para que las personas, pues, hasta de manera gratuita, porque muchas veces son contenidos que están abiertos, que están en YouTube, que pueden, conferencias que las personas pueden, digamos, que ver de manera gratuita. Bueno, tenemos también certificación de barras, y lo que se hace en esta certificación es que tú también aprendes a hacer las barras. Entonces hay personas que dicen como, bueno, yo en realidad lo quiero tener más en mi vida, pero no estaría pagando sesión constantemente. Entonces cuando tú aprendes a hacer las barras, tú puedes hacerte autobarras o le puedes hacer barras a alguien más. Y hay algo muy beneficioso de esta técnica, y es que cuando tú estás corriendo las barras a alguien, a ti también te está contribuyendo a quitar toda esa información. No solamente es para el otro, sino que tú también eres ese regalo ahí que también recibe de todo lo que se puede quitar. Entonces, si los puntos de vista que esta persona tiene, esas emociones, esos pensamientos, esos sentimientos, también están acordes a los tuyos, para ambos se borran. Entonces, todos se benefician cuando se está haciendo esto.
En la certificación de barras, tú aprendes además de la técnica, otras herramientas que puedes tener en tu vida diaria para poder transformar todas esas situaciones que se vuelven como más confrontadoras, y eso te contribuye un montón también para que lo puedas ayudar a otras personas dentro de tu familia o a las personas que quieran acceder a esto. Juliana, en ese tema de la certificación, hablemos como del proceso un poco formativo de ustedes, porque en mi caso pues es algo nuevo, pero normalmente estas técnicas tienen mucha investigación, muchas de ellas antes son milenarias, en fin, o están ligadas pues a culturas muy importantes para la humanidad. Hablemos como de ese contexto y también del proceso de formación. Access surgió hace como 30 años y esta técnica surgió por una persona que se llama Gary Douglas en los Estados Unidos. Él canalizaba y en ese momento estaba en una época de su vida donde lo dicen tener todo, tenía familia, tenía dinero, estaba muy bien, pero él decía, si esto en realidad es la vida, yo no quiero estar con esto, o sea, ¿cómo puede mejorar mi vida y que sea algo más grandioso tanto para mí como para otras personas? Y en ese momento alguien lo llama y le dice, requiero que me ayudes a hacer un masaje. Y él se fue a hacer el masaje y cuando estaba haciendo el masaje con esa persona fue cuando surgieron los 32 puntos en la cabeza. Él comenzó a repartir esto y él dice era muy escéptico de que esto pudiera estar funcionando, y cuando comenzó a notar que muchas personas llegaban como, me cambió esto, mi cuerpo cambió, se me fue el dolor de espalda se desapareció, los dolores de cabeza y no sé qué, entonces él dijo como, algo está pasando. Bueno, en esos 30 años no solamente están las barras, hay más de Access y más herramientas que puede uno aprender. Para ser ya formador, o sea, literal, ir a transmitir esta herramienta a otras personas, nosotros tenemos que tener ciertas clases para poderlas tomar e incluso seguir tomando otras clases de otras herramientas. Entonces, para certificar barras, si tienes un requisito, además hay una membresía a la que tienes que acceder, tienes que además estar en clases continuas para poder mantener esa certificación. Entonces, eso es con respecto a quienes se forman. Para que tú ya seas practicante de barras, solo requieres una clase. Y en una clase de barras que se hace en un día, te entregamos un manual, te entregamos todos los puntos, te mostramos cómo funciona todo, además te explicamos y corremos 4 veces barras en el día para que además de eso tengas toda esa información y puedas ir fácilmente a hacerlo en cualquier parte. Qué bien, estamos llegando a la parte final de nuestro programa y pues desde el inicio les decíamos que la idea es que desde sus hogares pues podamos como comprender mejor, aunque Juliana pues nos hace una excelente descripción desde su conocimiento, desde su experiencia, pero vamos a invitar en este momento a Juliana Balaguera, quien hace parte también de este proceso, también terapeuta, y pues vamos a hacer una parte inicial. Ya saben que el próximo programa vamos a continuar para que estén muy conectados con nosotros, así que ya venimos con esta parte práctica en nuestro programa de hoy. Continuamos en Cortésmente. Juliana y yo nos hemos intercambiado, no porque ya le toque ser presentadora, sino porque nos acompaña Juliana Balaguera, también terapeuta, quien nos va a hacer, digamos que la parte práctica, mientras que Juliana nos va explicando en qué consiste, digamos que ya una terapia de barras de Access. Así que, Juliana, ¿cómo empezamos? Bienvenida, Juliana, muchas gracias por acompañarnos y bueno, estoy a toda su disposición. Bueno, lo que primero hacemos es jalar la energía. Entonces, lo que sucede es que comienza a ser un flujo energético, comenzamos a reconocer que nosotros somos energía mucho más allá del cuerpo físico y la solidificación que creemos tener. Y que que tus células están compuestas de moléculas, por lo tanto todas esas moléculas también te contribuyen para que tú crees tu cuerpo, tú crees tu realidad y tú crees todo lo que existe ahí. Lo que estamos haciendo ahí son los jalones y en estos jalones la persona empieza a percibir como
tengo energía diferente. Muchas veces no somos conscientes de que somos ese jalón de energía. Ustedes han notado que cuando un bebé llega a un espacio, todo el mundo voltea a ver y nadie sabe qué es lo que pasa. Y es porque ese bebé aún reconoce que es un flujo energético y que también jala energía. Entonces en ese momento todo el mundo está como más consciente de que alguien llega y es porque ese bebé es tan intensamente ese flujo que por eso todo el mundo lo puede percibir y lo puede recibir. Lo que estamos haciendo acá se llama lavanda de implantes. Y en la lavanda de implantes lo que se hace es quitar todos esos implantes que nos han puesto otras personas, la sociedad, el entorno. Y hay implantes como el miedo, la culpa, la rabia, hay implantes de relaciones, hay implantes de negocios, hay implantes acerca de la realidad, de la muerte, y hay otros más. Y en ese momento lo que hace es que se quita toda esa energía acerca de lo que has escuchado del miedo, acerca de lo que has escuchado de esos implantes. Incluso hay puntos de vista que las personas te han implantado con la función de controlarte. Entonces en algún momento te dijeron, ay, tú eres un perezoso, y tú quedaste como, quedé perezoso de por vida. En ese momento eso es un implante que en ese momento la persona usó para poder controlarte a ti. Cuando tú ya no tienes ese implante, tienes mucha mayor libertad para poder elegir eso que funciona, y ya en algún momento pues puedes elegir la pereza, pero en otro momento puedes elegir otra cosa que funcione más, ser mucho más enérgico o cambiar esa actitud que tienes frente a la vida. Entonces lo que sucede ahí es quitar toda esa información que está almacenada en el cerebro, de todo eso que te compraste, de todo eso que escuchaste y también que has hecho real. Porque muchas veces todos esos juicios o todos esos implantes son mentiras, pero esas mentiras te las has integrado tanto en ti que tú dices que eso es verdadero y que no existe nada más de eso. Cuando tú quitas eso, pues comienzas a tener mucho más conciencia de lo que es verdaderamente real en tu vivir, tanto en ti, en tu cuerpo y en todo lo demás. Aquí estamos en dinero, control y creatividad, y lo que surge aquí es que quitamos todas las emociones, pensamientos, sentimientos y puntos de vista y realidades que te hayas comprado acerca del dinero. Entonces, como se requiere trabajar muy duro, no tengo dinero, jamás es suficiente, no puedo tener más de esto que me estoy ganando, tengo que crear un montón de cosas para poderlo tener, pero jamás pues se me queda, siempre se me va, todo lo que me llega se me va. Todos esos son puntos de vista. Porque si eso fuera una verdad para todos, todos estuviéramos en la misma sintonía. Y sin embargo no es así. Hay personas que han elegido tener mucho más dinero de lo que han escuchado que tienen que tener, o de esas mentiras que en algún momento nos compramos. Entonces, lo que hacemos aquí es, por ejemplo, quitar todos esos puntos de vista con el dinero. En el tema del control, hay muchos momentos donde hemos cedido el control a alguien más. O creemos que cuando controlamos todo y lo tenemos así súper estructurado, súper encasillado, sabemos qué es lo que pasa en cada momento, lo que sucede con ese control es que nos quita esa libertad para poder elegir. Entonces quitamos todos esos puntos de vista que nos impide que seamos más creativos, que es el siguiente punto, y ahí tú reconoces esa capacidad de creación de tu realidad. Entonces, ¿qué es crear? Cada vez que tú estás eligiendo, estás creando algo. Y muchas veces pensamos que estamos eligiendo algo diferente porque se ve de una forma distinta, y sin embargo tu elección es seguir pensando igual, seguir sintiéndote igual, seguir teniendo las mismas emociones. Por lo tanto, en algún momento se va a mostrar algo muy similar a lo que has tenido. Nunca nos mostraron que pensar también era una elección. Entonces, ¿cuántas veces estás pensando lo mismo que te han contado, que tal vez no es real, y evitas elegir un pensamiento diferente que crearía una realidad diferente? O evitas elegir una acción diferente que crearía una realidad diferente. Entonces, en ese momento comienzas a ser más consciente de lo que puedes crear. En estos puntos es creatividad, creando conexiones y creando formas de vida. Y esto es para que te abras más a esas formas de vida que tú puedes tener, que no son las mismas formas que le sucedieron a tus ancestros, a tu abuelo, a tu padre, a tu madre, y que tú puedes crear esa forma que funciona para ti. Que la energía no se puede estructurar. Entonces, en muchos momentos, cuando tú intentas definir algo, limitar algo, estructurar algo, te vuelves a encasillar.
y en ese momento ya decidiste que eso es lo único que puedes tener. Cuando tú cambias esos puntos de vista, por ejemplo, si elegiste que lo que te puedes ganar mensualmente son 3 millones de pesos y en ese momento te quedaste en ese límite, no vas a poder observar que alguien más que venga y te ofrezca más dinero, que te regalen dinero o que tú crees más dinero para tu realidad sea posible para ti porque tú ya decidiste que eso es lo mejor que te ha pasado. Entonces muchas veces hemos pensado que simplemente cuando estamos también en eso positivo, es como ese estándar donde tenemos que llegar, pero también evadimos reconocer que en muchos momentos eso tan positivo también puede llegar a limitarnos, porque tú eres un ser infinito que puede crear mucho más. Por lo tanto, tienes capacidad de elección de infinitas posibilidades y así de elegir cosas súper diferentes cada vez que lo elijas. Entonces, crear conexiones y crear formas de vida lo que nos invitan es a que podamos crear más en nuestra realidad en todas las áreas. Las manos me las pones a las ya voy a contar esto y es muy chévere y es porque en muchos momentos a nosotros nos enseñaron que el recibir era a través del sexo o a través del toque o el contacto o algo físico, pero tú recibes energía todo el tiempo. Tú eres consciente de la energía que hay a tu alrededor, tú eres consciente de la energía hacia dónde vas a ir, tú eres consciente de la energía de todo lo que sucede con todas las personas que están ahí. Y ese recibir, cuando hacemos las barras, se amplía más, tu capacidad de recibir se abre más. Y cuando tú comienzas a recibir más, hay invitación a nuevas energías y todo lo que se muestra comienza a cambiar. Entonces, porque en el momento que hacemos las barras no se juntan las manos y es porque en ese momento tú bloqueas esa capacidad de poder recibir más de lo que te pudieran dar las barras. Entonces, volviendo a este punto, este es el tostador de envejecimiento y lo que se trabaja aquí es quitar todos los puntos de vista que tú tienes con tu cuerpo y acerca de envejecer. O que tienes cierto tipo de puntos de vista con la edad. Entonces tú no puedes tener novia hasta que tengas 18 años, tú cuando tengas 50 entonces vas a estar inmóvil, entonces que se te acaba el colágeno cuando comienzan los 30. Todo ese tipo de puntos de vista impiden que tú puedas regenerar a tu cuerpo o que tu cuerpo tenga esa facilidad para poder crearse con mayor diversión o que pueda tener esa movilidad que requiere o que pueda hacer eso que se requiere en ese momento. Entonces, hay algo que decimos en Access y es que los puntos de vista crean tu realidad. Cuando tú haces ese punto de vista tan real y tan importante, tú no puedes ver nada más que eso. Y eso es lo único que encuentras para ti. Entonces, al quitar todo eso, tú comienzas a notar que tu cuerpo tiene mucha mayor facilidad con el tema del pasar del tiempo. Entonces, la elasticidad cambia, la movilidad cambia, la agilidad cambia en tu cuerpo, también las arrugas, todo ese tipo de cosas comienzan a pasar. Bueno, vamos a hacer en este momento, ya se nos acaba el tiempo en este programa, les decíamos que vamos a continuar la próxima semana con este tema tan importante, más que la próxima semana les voy a contar un poco de mi experiencia y vamos a seguir justamente con esta terapia, conociendo, aprendiendo más de nuestras invitadas, así que no se pierdan el próximo programa. Muchas gracias a Juliana Sepúlveda, a Juliana Balaguera. Ya saben que la próxima semana continuamos con este tema tan importante, así que no se lo pierdan.